No lo puedo creer. Se ve que para por fin tener una buena adaptación de la familia más importante de Marvel, tuvimos que esperar hasta el intento número 4. ¿Qué dijiste? Dije el número 4, no dije la otra palabra. No te metas en el medio, vos ya no importás, ya no sos canon, andate de acá. No quiero ver más esa película de los Cuatro Fantásticos. Sí, así es. Señores, lo tengo. ¿Listos? Sí. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan, y los Cuatro Fantásticos es una de esas cosas, y obviamente de Marvel también. Mirá qué lindo buzo, es de Gotham Store, les dejo el link de su página abajo. Si usan el código de descuento Lean, tienen un 15% de descuento. Mirá qué lindo, me encanta. En este video voy a estar hablando sin spoilers, sobre todo lo que tienen que saber antes de ver esta película y obviamente mi opinión. Hablando un poco de el viaje de este grupo, por qué fue difícil de adaptar y también cómo los conocí yo y qué es lo que me gustaría ver de ellos. Obviamente va a ser de mi punto de vista, Arini tiene 41 años, 35 viendo cosas de Marvel, pero me gustaría leer tu punto de vista abajo. ¿Te interesa ver la película? ¿La viste? ¿Qué opinás? Pero sin spoilear, por favor, no spoileemos. Si veo a alguien spoileando, probablemente borre el comentario. Entre viernes y sábado voy a estar subiendo el segundo video ya con spoilers, así que están avisados, pueden suscribirse para enterarse cuando lo haga. Para el que no sabe nada de los Cuatro Fantásticos, le cuento como dato, pero no necesita saberlo. Los Cuatro Fantásticos son la primera y más famosa familia de Marvel, el primer grupo de superhéroes. La Liga de la Justicia vino antes, pero de Marvel es el primer. Creado en los años 60. 4 personas que cuando viajan al espacio para una misión, tienen un accidente que les termina dando poderes. Reed Richards no solamente es el líder del grupo, sino también podría ser el hombre más inteligente de la Tierra. Y él se convierte en el hombre elástico porque, bueno, tiene los poderes de manejar su cuerpo a gusto. Puede alargar el brazo, aplastarse, hacer muchas cosas, que son casi imposibles de que queden bien en live action. Sue Storm se llama la chica invisible porque, bueno, se puede hacer invisible, pero también tiene una especie de telequinesis. Reed y Sue también son pareja. Johnny Storm es el hermano de Sue y él obtiene los poderes de la antorcha humana, o sea que manipula el fuego a su voluntad. Y Ben Grimm, que es el mejor amigo de Reed Richards, que es más conocido como también The Thing, la cosa. ¿Por qué? Por cómo se ve y por sus poderes, porque tiene super fuerza. Y ellos son los héroes más famosos y queridos de la Tierra. Yo conocí a los personajes en los 90 con el dibujo animado del año 94, que creo que lo daban en Jetix o Fox Kids, uno de esos canales, Cartoon Network capaz, que tenía una intro muy pegadiza. Como dato de color, esta semana en preparación me volví a ver los capítulos donde también conocí a Galactus y a Silver Surfer por primera vez porque fue en este dibujito. Es gracioso con el contexto de lo que sé de Marvel hoy en día pensar que el Watcher era importante en esta serie y que intervenía un montón. Aunque me duela, lo volví a ver, está en Disney Plus y la animación no se sostiene. Es muy para niños igual, no es para un tipo de 40 años, obviamente. Pero aunque no era mi superhéroe favorito, sí me gustaba ver esta serie y así fue como me empecé a introducir en el mundo. El mismo año que salía la serie animada se suponía que tenía que salir también la primera película live action, pero esta nunca terminó saliendo. Fue el primer fracaso. Y lo peor es que capaz la película hubiera sido buenísima, pero el único motivo por el que la filmaron fue porque el estudio no quería perder los derechos de los Cuatro Fantásticos, que por desgracia es un tema muy recurrente en muchos de los productos de Marvel. Después empecé a leer los cómics y lo que es interesante es que la familia, los Cuatro Fantásticos y en especial Reed Richards, es muy importante en el universo de Marvel. Ya tuvimos un indicio de lo importante que puede ser Reed Richards en la película del multiverso de la locura, donde acá se veía el Illuminati, que es uno de los otros grupos en los que Reed Richards pertenece. Al contrario de mucha otra gente, yo no tuve problemas con el casting de John Krasinski, porque de hecho era un fan cast en el que yo estaba de acuerdo. Para mí el problema de su personaje en la película había sido cómo fue escrito, porque no parecía lo inteligente que decía ser. Wanda, Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. Hay algo muy interesante respecto al personaje de Reed Richards que por lo menos en las películas vimos como mostrado pero nunca presenciado en los que no es un spoiler, pero bueno, es una parte importante del personaje, que es que muchas personas le tienen miedo, incluso héroes, por la manera en la que piensa, obviamente por lo inteligente que es, y también por las decisiones que suele tomar con esas variables que piensa. Pero hay muchas otras cosas también de los cómics que nunca llegamos a ver en live action, por ejemplo The Thing con Hulk, que hay como una especie de rivalidad y amistad entre ellos dos, que se vio muchas veces en cómics y también se vio incluso en alguna que otra serie animada. Otra cosa que me gusta mucho de los cómics es la amistad entre Peter Parker y Johnny Storm, que también es conocida. Pero otra cosa que me parece muy importante destacar de los cómics de los Cuatro Fantásticos son sus historias, porque muchos villanos que hoy en día conocemos
nacieron de sus cómics, o por lo menos fueron muy importantes en ellos. Doctor Doom siendo el primero, Galactus siendo también muy importante, y sin ir más lejos, Kang el Conquistador también es un villano que originalmente era de los Cuatro Fantásticos, porque es un descendiente de Reed. O sea, aunque no lo parezca, la influencia de los Cuatro Fantásticos es muy importante, e incluso todavía hay mucho potencial que no fue explotado, pero bueno, ya llegará el momento, quiero creer. La primera película que sí salió en cines es la del 2005. Que yo la había visto en cines, a mí me había gustado en su momento cuando salió, era muy del tono de la época, que recién se empezaban a hacer fuertes las películas de superhéroes, y yo de hecho la vi más de una vez, esta la habré visto 5 o 6 veces, en el cine creo que fue una, y después a lo largo de los años no volví a ver. El tema es que a más evoluciona el género, menos se mantiene. De hecho, esta semana la remiré y la verdad que se nota cómo gastaron toda la primera película en llegar al momento en el que son una familia de héroes. El tema es que ni siquiera como familia se sentían bien al principio. Otra cosa que ya quedó medio vieja es el tipo de humor. La primera mitad de la película, de la primera y de la segunda, era una película de comedia, y la segunda mitad ahí sí se ponía como una película de superhéroes. Y no se iba tan lejos de los cómics con muchos conceptos, salvo por Doctor Doom, que casi nada que ver, salvo la visual en algunas cosas. En la segunda película ya se sentían una familia respetada de superhéroes y que tenían química entre ellos. Pero el humor bobo se incrementó. Y ni hablar que creo que a lo que respecta la mayor falla en adaptación de las películas de los 2000 es Galactus, que era una puta nube que no hizo nada más que tener una figura de fondo, que te demostraba que las películas no se estaban animando a ser fieles, y además de que, bueno, no sabían cómo resolver esto. Y la segunda película medio como que perdió a la crítica y a la audiencia, aunque a una generación como la mía algo les gustó. Estas películas también empezaron a flashear, en especial en la segunda, con el tema de los poderes, no solo por las cosas que hacían, sino que se podían intercambiar y como que no hacía falta, pero bueno, era la búsqueda. Y de ahí saltamos al 2015, a la ya infama nueva película de Fantastic con el 4i, contando de nuevo el origen de los personajes, pero esta vez todavía más alejado de la historia de los cómics, teniendo una búsqueda todavía más oscura, con casi cero humor. Que también se nota que es una película hecha claramente para que no pierdan los derechos de los Cuatro Fantásticos. La trama intentó innovar o darle una búsqueda nueva, pero la verdad, nah. Yo le escapé años a ver esta película. Esta semana la terminé viendo, porque me dije a mí mismo, Leandro, haz la tarea, dale. No solo no hay ni un intento de química entre Sue y Reed, sino que casi no interactúan ellos cuatro. No hay nada acá. Usaron re poco los poderes, pero bueno, eso lo puedo entender por el presupuesto, pero no justificaron que sean un grupo. Recién al final. Y lo que más bronca da es que fue un pésimo manejo de grandes actores, porque son todos buenos actores. Y ni hablar de que fue el segundo intento fallido de Doctor Doom, porque fue de vuelta lo más decepcionante. Y si yo me escapé porque había visto los trailers y dije, no, ¿qué es esto? No, no quiero. Ya estaba llegando un momento del 2015 que decía, no, tan lejos, tan distintas. Ay, ella era distinta, que es toda oscura. No, ya no. Y el tema es que los poderes no se veían tan mal, salvo el diseño de la cosa de Thing, de Ben Grimm, que no me gustó nada. Ni la personalidad, ni el personaje. No estaba tan mal con los efectos, pero la búsqueda visual y también el origen que le crearon, nada que ver. O sea, yo puedo entender que las tramas se vayan un poco lejos de lo que están adaptando para ofrecer algo fresco, pero acá tampoco funcionó como película más allá de la adaptación. Y por culpa de esta película es que Marvel terminó eventualmente recuperando los derechos, así que bien. Igual ahora que lo pienso, tampoco es tan bueno esto, porque justamente Marvel, al no tener los derechos de las películas, también canceló los cómics en el 2015, después de estar 60 años saliendo. Pero esto también demostraba que había un claro desinterés de la saga, tanto en películas como en cómics, además de toda esta lucha de derechos. Como verán, es una saga medio maldita con el tema de adaptación en live action, ya que tiene conceptos difíciles de llevar a una película de ese estilo. No lo voy a negar, mirá los poderes, lo que son. Son poderes medio bobos, si querés, o difíciles, que funcionan en cómic por ahí, pero no por ahí en pantalla grande, como por ejemplo los poderes de Reed o los de Sue, que no se ven, no son visuales técnicamente, porque podés hacerle una búsqueda visual. Y además, mezcla tanto conceptos y tecnología de la ciencia ficción con también un tono familiar, algo con algo de comedia, que es un tono difícil de llevar a live action también. Aparte no sabés si apuntarle a toda la familia, a los adultos o qué, porque la película del 2015 claramente apuntaba a adultos. Antes de entrar en mi opinión, te voy a decir qué tenés que saber ahora sobre esta película, la del 2025, que por cierto, 2005, 2015, 2025, casi,
A un año. Escúchame, lo primero que quiero decir es algo muy raro, que creo que nunca dije en un video de una película del universo de Marvel. Esto es una adaptación mucho más fiel de lo que todos creíamos que iba a ser. Hacé vos lo que quieras con esta información. Y el acierto es que en vez de hacer lo que hicieron todas las otras películas, de meter a los Cuatro Fantásticos en una era moderna como en la que estábamos viviendo, adaptaron la era a los Cuatro Fantásticos. Al revés. Y eso hace que encaje todo mejor, porque originalmente fueron creados en los 60s, con una visión medio futurista, pero de los 60s. Y así hacen que todo encaje mejor, tanto los conceptos de superhéroes como la cosa, con la tecnología y la ciencia ficción como Herbie ahí al lado, como el tema de los viajes espaciales, como el tema de los villanos. Y el segundo gran acierto, que ya no es cosa de esta película, sino de las películas de Marvel en general, es que aunque es una nueva película del ya famoso y algo quemado universo de Marvel, está muy bien pensada para que no tengas que ver nada antes ni después. A diferencia de, no sé, las últimas 10 películas de Marvel, que algo necesitabas ver antes, acá no. O sea, no es que necesitabas ver todo en las otras 10 películas de Marvel, pero capaz no captabas todo, ¿se entiende, no? Acá, es más, si no sabes nada, mejor. Es completamente recomendable a mirar sin miedo de perderte nada. Increíblemente también, esta película logró encontrar un tono más balanceado. No es tan comedia o apagada en colores como la del 2005, y no es tan drama y completamente apagada en colores como la del 2015. Acá claramente no le tienen miedo al color, no le tienen miedo a los conceptos que hicieron conocida a la saga en los cómics, no le tienen miedo a balancear el drama y la comedia, y además sigue siendo para todo tipo de público. Podés verlo siendo un adulto, podés ir con una familia con menores de edad. Todo va. La película dura 2 horas, que no se sienten, y hay 2 escenas postcréditos, una que es relevante para el futuro, y la otra es una referencia de la misma película. Ahora, ¿qué me pasó a mí con la película? Sin spoilers. Me gustó mucho y me alegro un montón que al fin lograron adaptar bien a esta familia, a los conceptos, a los personajes, en su personalidad y en los poderes. Y hasta sus amenazas, te diría. Pero aunque yo estoy muy feliz por lo que vi, no me impactó como quería que lo haga. Pero eso es algo personal que más adelante me expando. Primero quiero hablar del tercer gran acierto de la película, que es que arranca con ellos 4 años, sí, 4 años, 4 fantásticos, 4 años después de haber obtenido los poderes. Se saltean toda la parte bajonera o conflictiva entre personajes y cuando los ves la primera vez son una familia que son los héroes de la humanidad, combatiendo contra el mal varias veces y siendo amados por la gente. O sea, esquivaron una de las más grandes fallas que tuvieron las adaptaciones anteriores. Lo que más le voy a agradecer a la película es lo bien escrita que está respecto a cómo funciona cada uno de los personajes. Es fiel en lo importante, pero les dan también un peso emocional y lógico, o por lo menos un fundamento lógico dentro del contexto de la película. Principalmente Reed Richards. Todo su personaje es exactamente como lo quería ver. Y Pedro Pascal me sorprendió, porque no se encasilló en hacer Joel. No es Joel. Es un buen casting. Además de que está obsesionado por su trabajo, que eso lo hicieron todas las adaptaciones de series animadas, películas, cómics, el guión maneja re bien todo lo que respecta el balance entre la inteligencia y el amor a su familia, entre hacer lo que quiere hacer y lo que debería, que ya hablaré más de esto en el video con spoilers, acá no quiero tocarlo. Pero cada día valoro más estas cosas porque es re difícil escribir a un personaje que supuestamente es el más inteligente del planeta. Este se siente que es, o por lo menos lo manejó mucho mejor que otras películas que dicen tener a la persona más inteligente. Capaz lo que le puedo criticar es que sus poderes están bien, están bien manejados, no me chirriaron. O sea, se ven mejor en la película que en el tráiler, pero están un poquito nerfeados, o sea, les bajaron un poco sus capacidades, o es la sensación que me deja a mí. Pero al menos lo vimos haciendo cosas que el tráiler no spoileó. Ya que estamos, Marvel, cortala con sacar tantos trailers que cuentan tanto de la película. No vean los trailers, por favor, les pido. No te arruinan toda la película, pero hay un montón de cosas que ya las viste en el trailer. Por otro lado, ahora que lo digo, los trailers también mostraron muchas escenas que no se vieron en la película, No solo esta. De hecho, sacaron todo el personaje de John Malkovich, que aparece en el tráiler. Pobre, boludo, actorazo, y no lo usaron. Volviendo con el tema de los poderes, al contrario de los poderes de Reed, los poderes de Sue estuvieron tan bien que parece que estuvieron bufeados. No me quejo, solo digo. Sue Storm no solo está muy bien actuada por Vanessa Kirby, sino también que se siente un personaje propio. No es un anexo de, no es la esposa de. Sé que suena raro, pero no es un complemento de Reed, que no es poco. Ella tiene sus propias responsabilidades, tiene sus cualidades especiales, no es igual de inteligente que él, como han querido hacer en la adaptación de 2015, y además de ser la figura materna del grupo, y de hecho la diplomática, que sonará parecido, pero no lo es, así que bien por haberla hecho, por lo menos que importe a su manera. Tampoco se hace la sabelo todo porque realmente tiene sus dudas y cuestiona, y fue la que más me hizo emocionar, obviamente. Johnny Storm, creo que el tráiler nos había dado miedo a muchos de que esto iba a ser otro tipo de Johnny Storm, pero la película le hace justicia, sigue siendo el galán.
Solo que no es el galán idiota. Es el más joven y es el más jodón del grupo. Te diría también que es muy charlatán, pero es curioso y tiene sus propias herramientas para aportarle al grupo. Él se siente menos y quiere ser más, pero no por egoísmo, sino porque los quiere. La cosa, Ben Grimm, el diseño es excelente. Cero quejas. Su historia en la película es por ahí la que se siente más familiar, o sea, la que más uno siente que ya vio. Pero al margen me gusta que no está constantemente bajoneado. Le pone onda a la vida y es perpicaz. Y no lo hicieron tonto como por ejemplo la animación que yo veía cuando era chico. Es por ahí de los cuatro el que le faltó más tiempo de metraje en la película, para mí. Pero el personaje estuvo bien. Y aparte, con este acierto de que la película arranca con ellos ya siendo una familia de superhéroes, vemos que hay química entre los cuatro personajes. Son realmente una familia. Y se tomaron su tiempo para que cada dinámica esté bien representada. Ponele Ben Grimm y Reed Richards como mejores amigos. Está bien. Obviamente la química de Sue y Reed está re bien. Es palpable acá. Y la puedes ver en las mismas entrevistas de estos dos actores. Donde ellos realmente se quieren, parece, aparentemente en la vida real. Solo que las entrevistas las ves y son medio una poronga, pero no por culpa de ellos, sino de los entrevistadores. Pero la química acá está clara. Te crees completamente que Sue Storm y Johnny son hermanos y se quieren y se conocen. La dinámica de Ben y Johnny se nota que son amigos, pero que se trolean entre sí, que se joden. Y eso está bueno porque no se siente, por ejemplo, como la del 2005 que llegaba a ser bullying. La relación de Reed y Johnny, que no se odian ni tampoco se critican tanto, pero claramente Johnny quiere que Reed lo valore más. Pero por otro lado, Reed tampoco sabe demostrar muy bien lo que siente, porque no es que lo odia. La dinámica para mí menos tocada, que es la de Sue y Ben, también se siente acá. Y amo también el trato de los Cuatro Fantásticos con la gente, en general. Cómo son los héroes, cómo los entrevistan, cómo interactúan con la gente, con los niños, cómo salvan gente. Hermoso, lo que crearon de todo esto, gracias. Del otro lado, la introducción de Sheila Ball, o sea, la Silver Surfer, es bastante imponente. Me gustó mucho. La actriz también la rompió, sabía que lo iba a hacer desde Ozark. Ahora, y no te quiero mostrar nada, ni te quiero poner una imagen, pero la introducción de Galactus es un puto 10. Vale la pena verla en el cine, al menos por esa escena. Llegamos muy lejos de la nube a eso. Ahora, de ellos dos, después de la introducción, ya lo hablaré más en spoilers, pero lo que sí puedo decir es que esperaba que aparezcan más. Y también quiero destacar lo que hicieron con uno de los villanos más ridículos de los Cuatro Fantásticos, pero por otro lado más conocidos, que es el Hombre Topo. Estoy bastante sorprendido con lo que hicieron con ese personaje, ¿eh? Como un concepto tan ridículo, lo hicieron muy bien en la película. Estoy feliz. Con el Hombre Topo, estoy feliz. ¿What? Ahora quiero hacer un par de comparaciones, pero para hacer eso veo pertinente hacer una aclaración antes. Yo amo tanto DC como Marvel. ¿Cuál me gusta más o menos? Depende del momento de mi vida. Pero no participo en ninguna guerra estúpida. Tengo 41 años, los sigo amando y quiero que ambos triunfen porque yo no estoy saturado de historias de superhéroes. Estoy saturado de películas de mierda hechas sin ganas. Listo, lo dejé claro. La película de los Cuatro Fantásticos y la de Superman tienen muchas cosas en común. No solo que salieron el mismo mes, sino por ejemplo, ambas evitaron contar el origen de sus personajes porque estamos saturados de verlo. Pero el montaje del principio de los Cuatro Fantásticos siendo entrevistados y contando su historia hasta acá es exactamente lo que hace 10 días dije que hubiera preferido ver en Superman en vez del texto que usaron al principio. Que esto es algo mío personal, ¿eh? Yo sé que era la búsqueda de esa película, pero me gusta mucho más esto para introducir a los personajes a nuevas generaciones. Otra cosa que hicieron ambas películas fue crear su propio universo, o mejor dicho, su propio mundo, su propia tierra, que se siente re comiquero, no solo porque buscan no parecerse a nuestro mundo actual del año 2025, sino parecerse a los cómics donde fueron originados. Y para colmo, se sienten distintos uno del otro. En Superman, cuando ves la película, vos sentís que por ahí choca este tipo de universo o tierra con tecnología mezclada, vestimentas de épocas distintas y la actitud de la gente respecto a las amenazas, y lo terminé aceptando porque sí. La Liga de la Justicia, con todas sus amenazas, necesitaba un contexto así para poder funcionar bien. Los Cuatro Fantásticos hicieron lo mismo pero a su manera, con una ambientación en los 60s, pero no solo en los 60s, sino como en los años 60s se creía que iba a ser el futuro, que sé que es un ejemplo medio quemado, pero es como ver los supersónicos, ¿me entendés? Los supersónicos era un dibujo inventado hace 50 años para ver cómo se vería en el 2000. Estamos en el 2025. Pero ¿se entiende lo que voy? Mirá. Esto es ridículo si lo ves en nuestro mundo, pero en este encaja, es lo que la hace diferente y lo suficientemente especial para aceptar los conceptos de ciencia ficción que la película maneja, como los poderes, los viajes espaciales, Herbie el robot o incluso la amenaza de la película. Me gusta tanto el mundo que crearon que un poco me entristece saber que es una película que forma parte del todo del MCU, o sea, de un todo más grande. Es como que ahora quiero
o seguir viendo más de lo que crearon acá, o que todo el universo de Marvel esté dentro de un mundo como este, alejado de nuestra realidad. Superman y los Cuatro Fantásticos me están haciendo dejar de querer ver películas de superhéroes en mundos que se sientan realistas. No hace falta, ¿se entiende? Pero no va a pasar, no encaja. Hay muchos héroes con otro tipo de tecnología que no encajaría acá, pero es tan lindo esto que crearon que yo digo, era mucho mejor de lo que creía este mundo. Definitivamente fue una muy buena idea haber hecho toda esta historia en un universo distinto al del MCU. Otra cosa que voy a valorar, así también comparando, algo que manejó muy bien la película, en comparación incluso con otras películas de superhéroes de este año, es el tono. Mejor que Thunderbolts, mejor que Capitán América 4, mejor que incluso Superman. Y más que el tono te diría el humor, si querés. Todos los momentos donde era necesario un drama para sentir el peso emocional de lo que estaba pasando, funcionaron y no fueron cortados por un chiste. En ningún momento lo podés creer que baja que está la vara. Hay humor y la película es llevadera, pero no abruma ni interrumpe. De hecho, es lo contrario. Los chistes son chistes que uno tiraría interactuando con personas. Incluso hay un chiste medio tirando hacia el final de la película que vos decís, qué raro este chiste acá. Pero cuando ves el contexto de la escena, es lo que importa. Tenés que ver ese chiste desde la perspectiva de la persona que está viendo lo que pasa, porque hay algo para decirte ahí. Es un chiste con un punto emocional. Yo digo, wow. Al contrario de la de los 2000, que mirá que yo acepto todo tipo de humor, incluso el humor bobo me puede, pero hay unos chistes que son malísimos en esta película, La de los 2000, bah. Pero ojo, esta película no tiene chistazos, no es que me cagué de risa, pero era mucha sonrisita de qué lindo lo que estoy viendo. Siguiendo con las comparaciones, de las 3 películas de Marvel de este año, esta es la más sólida, sin dudas. O sea, creo que es la mejor escrita, mejor montada, mejor estructurada, mejor balanceada con el tono, mejor también visualmente. Pasa que esta tiene un diseño más único, si querés. Pero voy a decir algo controversial. Thunderbolts me impactó más. Capaz por la búsqueda de la película, capaz porque no esperaba dónde iba a ir, capaz porque a estos personajes ya los había visto en otros proyectos y venía teniendo una conexión emocional con ellos hace un tiempo, capaz porque incluso me sorprendieron con la resolución final de la película, con el asterisco y todo. El tema es que me impactó más, me hizo llorar, me hizo conectar con los personajes. Y yo digo que no me impactó porque esta en Thunderbolts me había dejado algo. Los Cuatro Fantásticos me parece una película completamente redonda. Por fin hicieron una buena adaptación de la familia, pero no me impactó. No me dio un golpe que me haya hecho llorar, no me dejó un mensaje que diga, qué reflexivo. Yo no digo que las películas tengan que impactarte, que no te tienen que dar un giro sorpresivo impresionante, o no te tienen que dejar un mensaje mega reflexivo, o no te tienen que destruir emocionalmente. Pero bueno, también quiero ser honesto, ¿no? A mí me encanta que las películas me interpelen, me afecten, me muevan, me hagan reflexionar. Los Cuatro Fantásticos me emocionó, pero no tuvo ese plus, no me tocó el alma, como si lo había hecho la trama de Bob y Elena y Red Guardian. Si tengo que hacer ranking de películas, es muy difícil hablar de lo que es objetividad y subjetividad. Pero creo que objetivamente es mejor película Los Cuatro Fantásticos que el 90% de las películas de Marvel. Pero subjetivamente no sé si la pondría ahí, no. Es que el balance general está muy bien. Como adaptación, como película de ciencia ficción, como película de superhéroes y como película de una familia. Sí, 4, ¿viste? Pero no me tocó emocionalmente como me tocó Thunderbolts. Y ni hablar Superman. Superman me afectó un montón. Y Superman tiene sus fallas, que ya he criticado en los videos. Cuatro Fantásticos es más sólida que Superman, pero Superman es la que más me voy a acordar. Está pasando mucho con este género, por lo menos a mí, que es como, ¿para qué tengo que valorar de este tipo de películas? Porque obviamente yo quiero que me sigas dando productos como Los Cuatro Fantásticos. Pero por otro lado, también quiero seguir viendo mierda como Deadpool y Wolverine, que yo reconozco que es una película floja de papeles en lo que respecta a guión, y si querés también alguna que otra actuación. Pero a mí me dio tan buenos momentos que yo quiero seguir viendo películas como esta. Y yo sé que esto es pochoclo puro, que me generaba emoción o me generaba sorpresa, momentos de fanservice de volver a ver personajes que había visto, cierres de tramas que venía de ver hace mucho. ¿Se entiende? O sea, esta es otro tipo de mierda que me gustaría ver, seguir viendo. Incluso te diría que como película me parece mucho más redonda Los Cuatro Fantásticos que No Way Home y que Endgame, si querés. Pero No Way Home y Endgame me impactaron en serio, más que esta. Y síganme con el hilo, pero capaz justamente está ahí el problema. En mí. Capaz sea porque la trama de la película para mí es familiar. Valga la redundancia con la palabra de familia. Porque sí, está por ahí. Porque yo ya vi esta historia de Los Cuatro Fantásticos con Galactus varias veces. En cómics, en series animadas, en películas. Y me alegra un montón que por fin pueda decir que esta es la vez que mejor se contó la historia de Los Cuatro Fantásticos contra Galactus y Silver Surfer. Y no digo esto porque es exactamente la misma trama que, por ejemplo, la película del 2007. Ni en pedo lo es. En las cosas que se parece, las mejoró muchísimo. Y además le agrega cositas nuevas que habíamos visto en los cómics. Pero refuerzo que es un problema mío, que por ahí yo tenía expectativas de cosas que no tenían por qué pasar.
Además le voy a decir que aún viendo muchos de los hilos de lo que podía pasar, porque es una historia que ya vi muchas veces, respeto mucho que hayan decidido ir por donde fueron, ya que es riesgoso, ¿eh? Yo había momentos donde giraba la cabeza como diciendo, pará, ¿vas a ir para ahí? ¡Epa! Incluso con cosas que no terminaron pasando, como que te mostraron un indicio de algo que sí pasó en los cómics, que ya lo hablaremos en otro video. Fue como, ¡ey! ¡Ay! Valoro esto, ¿eh? Es como que incluso a mí, que tengo las referencias o cosas por haber leído cómics, me agarraste desprevenido, que capaz que una persona que no sabe nada no captó. Y yo sé que suena como que me estoy contradiciendo, pero que espero que se entienda, ¿eh? Que valoro un montón lo fiel que fue a los cómics y lo bien sólida que es como película, ¿eh? Y de hecho valoro todavía más que seguramente mucha gente va a conocer a la familia con esta película. Yo digo, bien, ojalá yo fuera como vos, porque yo vi mucha mierda de los Cuatro Fantásticos. Por eso no voy a dejar de recomendar esta película incluso para la gente que no vio nunca nada de superhéroes. Es un muy buen punto de inicio para los Cuatro Fantásticos, para el universo de Marvel y para el género en general. Por ahí me cueste ponerla arriba en el ranking subjetivamente, pero el punto es que creo que hay mucha gente a la que esta película sí va a estar en su top 3 de Marvel si querés. Y no se lo voy a criticar, porque lo voy a entender, porque es subjetivo. Por eso que yo le voy a valorar las muchas cosas que aporta al género de superhéroes, a la familia, al MCU. Tampoco voy a decir que es una película perfecta, ¿eh? Si querés nos ponemos a hilar fino, muchas cosas, pero yo creo que el guión es bastante sólido y es muy difícil eso, en especial en Marvel últimamente. Eso sí, aunque no me haya impactado o no me haya parecido una película 10 de 10, sí puedo decir que duró 2 horas y no la sentí para nada. De hecho, se me hizo corta. Necesito ya seguir viendo con todas las ganas más cosas de esto que crearon acá. Ya contaron lo que más se contó, la historia de los Cuatro Fantásticos contra Galactus. Quiero ver a dónde van ahora. Y quiero ver qué tan a fondo van con las influencias de los cómics en las próximas películas que vienen. Aunque bueno, hay varias red flags que ya hablaremos en el video con spoilers respecto no a los Cuatro Fantásticos, sino a Avengers Doomsday. Pero que los quiero seguir viendo a ellos, sin dudas. Y me alegra saber que los hermanos Russo, que son directores que van a seguir manejando las películas donde todo se unifica, por lo menos estuvieron en el set de rodaje para entender cómo funcionan los personajes y no hacer lo mismo que hicieron la primera vez en Avengers, de que hay muchos personajes que se sentían distintos de las otras películas. O sea, por lo menos tengo fe de que los personajes que van a seguir apareciendo los voy a ver igual, quiero creer. Ya que hablo de todos estos temas, la escena postcrédito me parece muy bien planteada, pero se quedó muy corta. Me quedó un poquito de gusto a poco. Y tuve que luchar conmigo mismo para que el gusto a poco sea por la escena postcréditos y no por la película misma, porque la película misma estaba bien. No hablé mucho de lo que es el apartado visual, porque primero que nada, mira lo que es este póster, mira lo que es este buzo. Me encantan estos diseños, esta búsqueda visual, se siente distinta, especial, con colores, siendo fiel a los trajes. Yo sé, capaz que es por gordo cómic, pero me encanta visualmente. No dejo de ver este póster. Visualmente me parece que estuvo muy bien. Capaz alguna escena en la que se notaba la pantalla verde, pero después el resto está muy pulido, más que el tráiler incluso. Hasta los poderes de Reed siento que estuvieron bien, aunque poco. Vamos a reconocer que la película no tuvo tanta acción, pero no es en la primera película de los Cuatro Fantásticos que eso pasa, porque lo importante no va tanto por la acción. Pero hay dos escenas de acción que son muy buenas. Una que es un combate y otra que es una persecución que es muy buena. Me encanta lo bien que entra por los ojos la película. Mirá lo bien armado que están los escenarios con la búsqueda retrofuturista. Mirá lo bien que está Herbie, que es un robot animatrónico que existe en serio y lo están controlando, mezclándolo con Ben Grimm. Y eso que este no es un Ben Grimm 100% práctico, Hay CGI en la cara, hay mock-up, o sea que le pusieron las cositas para estudiarlo. Pero se siente práctico. Esto es algo que tengo que valorar, porque esto en 15 años no va a envejecer mal, por el estilo que encontraron. No es por ejemplo Endgame, que a los 2 años ya había envejecido mal. Está bien, tienen que ir por acá las películas de superhéroes. Ya que hablo de lo visual, hablemos de lo audio. La banda sonora es excelente. La mejor banda sonora de películas de superhéroes de este año. Y ya sé que por ahí, yo no soy un experto en música, pero sí me doy cuenta que es la misma canción remixada o alterada o retocada para diferentes momentos de comedia, de drama, de epicidad, de estar con la gente. Pero es excelente en todos los tonos que usaron la canción. Es claramente un tema icónico de superhéroes que hace mucho no se veía en Marvel. Si vas a hacer como yo, vas a ver la película y vas a estar incluso un día después, habiendo escrito el guión, habiendo visto los trailers otra vez, habiendo visto otras cosas de los Cuatro Fantásticos, igual vas a seguir acordándote de Fantastic Four. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado o servido. Si así fue, por favor, no se olviden de darle me gusta, que en serio sirve un montón. Si son nuevos, acá les va a estar apareciendo el botón para suscribirse. Así se enteran cuando suba el próximo video, el de spoilers, o de otras series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.